Hola, buenos días. Soy el doctor Eduardo Cabañas, especialista en rehabilitación médica. Soy actualmente médico titular en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Durango y egresé de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto como médico cirujano como en la especialidad. Mi institución formativa fue el Instituto Nacional de Rehabilitación. Aquí dejo mis datos para consulta particular. Estamos en el Instituto de Investigaciones Clínicas para la Salud, que se encuentra en Patoni 404, entre Loriaga y Gómez Palacio. Les dejo mi número de WhatsApp, mi página de internet y contacto de correo electrónico. Hola, mucho gusto de que estés con nosotros y que nos puedas aportar algo sobre este tema tan frecuente, que incluso en muchos adultos que de niños no fueron diagnosticados, se puede diagnosticar y tratar. Y bueno, vamos a hablar sobre el pie plano. ¿Nos puedes explicar qué es el pie plano? El pie plano es una patología ortopédica frecuente, muy frecuente, donde la bóveda plantar, o también conocido como arco del pie, tiene un descenso. Y existen 4 tipos dependiendo de la plantoscopía, qué tanto es importante ese descenso. Y vaya, tendría que diagnosticarse desde la infancia, pero muchas veces no es evidente. Muchas veces es como un hallazgo fortuito o porque los padres detectan alguna alteración de la marcha, pero incluso si el paciente nunca la ha tenido, difícilmente se puede diagnosticar. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas principales para sospechar que un niño o niña tienen pie plano o bien un adulto? Generalmente se observa algo que es pie valgo, es decir, la parte posterior del pie gira ligeramente hacia afuera y los padres lo notan al ver su marcha y dicen es que el pie se le va hacia afuera, etcétera. Pero en realidad la sintomatología muchas veces no es evidente, es más bien un hallazgo visual o incidental. Y en adultos, lo más frecuente es que si están realizando alguna actividad deportiva o que desarrollen algún tipo de dolor en la parte plantar, sea cuando se detecta que el paciente padece de pie plano. Ok. A mí me ha tocado en la consulta muchos niños que se quejan de dolor del pie como si se cansaran más o que empiezan a tropezarse fácilmente, que tienen más caídas de lo común, o a veces van con el pediatra, pero en lugar de diagnosticarles pie plano, digo, ya cuando lo subes al plantoscopio ya te das cuenta, pero les diagnostican dolor del crecimiento y los niños tienen reumas como si fueran los viejitos de la familia. Ajá. Entonces, es muy importante considerar también estos datos. Y de tratamientos, ¿cómo son los tratamientos para pie plano en rehabilitación? Es interesante lo que menciona, doctora, porque eh, digamos que en términos de rehabilitación observamos 2 tipos de pie plano. Un pie plano que podríamos llamar benigno, asociado a la laxitud o el poco desarrollo de la musculatura en los niños, y que que siempre desaparece posterior a los 4 años. Sin embargo, por lo que usted menciona, cuando hay dolor, entonces es momento de sospechar de alguna patología asociada, que sea la causante, la etiología formal del pie plano, y entonces sí tendría las manifestaciones que usted me acaba de mencionar. Y en ese momento tenemos que pensar un poco más en el diagnóstico etiológico. Y entre los tratamientos que podemos observar tanto en el pie plano que no tiene una etiología subyacente y aquel que sí lo tiene, es básicamente la sustitución por plantillas, o sea, el apoyo con la plantilla específica dependiendo de cómo es la marcha del niño y cómo se observa la región plantar en el plantoscopio. Es importante también decir que si bien la plantilla llega a corregir las alteraciones dinámicas de la marcha y en otros pacientes incluso puede aliviar
el dolor, no corrigen el pie plano. Si él tiene una patología subyacente, necesita todo un manejo a largo plazo. Y si es de tipo benigno, el arco se va a desarrollar finalmente de manera gradual. Además de la plantilla, una de las cuestiones más importantes es que el pequeñito haga ejercicios de fortalecimiento y estiramiento para promover la formación del arco plantar, porque las plantillas no son correctivas, solo brindan apoyo. Y también una observación muy importante, uh, jamás indicar zapato ortopédico. Es como un manejo que ya ha quedado en el pasado, es como incluso anecdótico, pero desde 1992 que la eminencia de la ortopedia infantil, el doctor Stageli, determinó los parámetros para el zapato del niño, descartó desde ese momento el uso continuo de zapato ortopédico. Obviamente, pues por tradición se sigue indicando, pero no tiene ninguna función. Por el contrario, llega a alterar más la dinámica de la marcha y provocar dolor. Además, Ahí se muchos lo... papás tienen miedo de que les indiquen zapatos ortopédicos y a veces por eso no van a tiempo. Y Exacto. realmente el niño pues va a poder utilizar un zapato que no sea ortopédico. Eso es importante. Muchas veces cuando son niñas que las traen con sus vestiditos, etcétera, eso les causa conflictos a los papás, aunque pareciera algo irrelevante, pues para las decisiones que toman los papás, sí juega un papel importante este punto. ¿Desde qué edad Claro. puedes hacer el diagnóstico de pie plano? ¿Cuál es la edad más pequeña en que se puede hacer ese diagnóstico? Generalmente a partir de los 2 años y hasta los 4. Ya en ese momento hay que sospechar de alguna otra patología. Ok. Y bueno, algunas Ajá. preguntas que tú me quieras hacer. Sí, doctora. Muchas veces el pie plano está asociado a alguna patología subyacente, algunas de ellas son congénitas. ¿Cómo podemos sospechar de, de entrada que sea una patología subyacente la que provoca el pie plano? O sea, ¿qué datos nos pueden hacer sospechar que hay otra patología relacionada? Bueno, de entrada, la flexibilidad. Si el paciente es más flexible, debemos de sospechar en una alteración del tejido conectivo. También, Ujú. si hay más datos, aunque parezcan que no tengan nada que ver. Por ejemplo, un bebé que nace con un soplo puede ser una comunicación interauricular, interventricular, que generalmente le dicen que con el tiempo va a ir cerrando por sí sola, no importa, o sea, ya son dos datos. O si tiene a veces un hemangioma, que son estas manchitas rojas que los bebés a veces presentan en la frente, o las manchas mongólicas, que son las manchas azuladas, que generalmente deben de estar a nivel del sacro, pero cuando están muy grandes o en la espalda, o incluso hay pacientes que las tienen en las manos, eso ya nos indica de una condición genética. Pueden ser muchísimos los datos para pensar en condiciones genéticas. Hay que recordar que existen más de 10,000 condiciones genéticas, que la mayoría no son malformativas y no son Ok. enfermedades, Ajá. sino que predisponen a enfermedades. Entonces puede ser que el paciente tenga déficit de atención, hiperactividad, o tenga hipotiroidismo, tenga hernias. Por ejemplo, las hernias inguinales, Ajá. umbilicales, eh, también pueden ser hernias diafragmáticas, suelen estar asociadas con alteraciones del tejido conectivo. A mí me Claro. toca mucho ver esta parte del pie plano y estas otras alteraciones. A veces los pacientes también traen escoliosis, que es Ujú. muy leve cuando son pequeños, pero va aumentando porque no la diagnostican y no la tratan. Y el problema es que generalmente se ven hasta que tienen resistencia a la insulina o tienen otros problemas si son adolescentes niñas, como síndrome de ovarios poliquísticos. Es muy importante mencionar que el manejo debe de ser multidisciplinario, Sí. porque si uno no detecta
estas otras alteraciones que pertenecen al ámbito de ortopedia y de rehabilitación, entonces no los refieres a tiempo y ahí sigue estando una causa. Y muchas de las veces esto va a generar a largo plazo resistencia a la insulina. Y son personas que cursan con ansiedad, con dolor, con depresión y no deberían de presentar estos datos. Y al detectarlo a tiempo, le estás dando la oportunidad de que al referir a rehabilitación se haga la corrección temprana. Y entonces ese niño o niña no vaya a tener que pasar por una resistencia a la insulina o por un síndrome de ovarios poliquísticos, o incluso en la etapa adulta joven pueden desarrollar hígado graso por la resistencia a la insulina, eleva colesterol, triglicéridos y genera hígado graso. Entonces es muy importante que desde la valoración, yo supongo que la valoración inicial, ya sea el médico general, el especialista, porque a veces no llegan directamente al médico general o fueron y no les identificaron, o el pediatra. Actualmente mi recomendación sería que ante un diagnóstico de dolor del crecimiento, este tiene que ser por descarte. Entonces tenemos que buscar todas las causas porque es algo fácil de corregir, digo fácil, si lo envías con el especialista indicado, pero que si lo pasas por alto va a ir generando como una avalancha de complicaciones. Son pequeñas, pero van saliendo por sí solas. Entonces creo que aquí el mensaje principal es el manejo multidisciplinario, por supuesto, enfocado a encontrar la causa, porque generalmente nos enfocamos al síntoma. ¿Tiene dolor? Le trato el dolor. ¿Y cuál es la causa del dolor? Y está una escoliosis ahí escondida que nadie ha explorado, o un pie plano que se va complicando y que incluso en la etapa adulta me ha tocado diagnosticar a pacientes con estos datos. Entonces, si es un paciente adulto y tiene ansiedad, fatiga, dolor y depresión y datos de laxitud, hay que sospechar alteración del tejido conectivo y buscar también un pie plano o pronación de tobillos. Eso es muy importante. Ha sido pues una plática bastante enriquecedora, y saber que el equipo de rehabilitación pues va de la mano con el equipo de genética. Sí, actualmente hay muchos avances para poder hacer los diagnósticos, y tener el diagnóstico de por vida te permite prevenir las complicaciones. Y bueno, les recuerdo mis datos de contacto. Yo soy la doctora Elizabeth Ramos Raudry. El canal de YouTube es Odri Neurogenética y Genética Clínica. Y mi teléfono es 618-243-5811 y consulto tanto presencial y en línea. También en rehabilitación hay algunas consultas que se pueden llevar por línea, incluso de estimulación temprana. Pueden enseñarles cómo hacer estos ejercicios a sus bebés y realmente vale la pena. Bueno, quedamos al pendiente de cualquier duda y agradecemos mucho el que nos hayan permitido un espacio. Gracias. Gracias a usted, doctora.